Estamos estudiando la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente enfocados en la segunda sesión que nos habla de la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Decíamos en las sesiones anteriores que el Padre Nuestro tiene una estructura propia, conformado de una invocación, la cual es Padre Nuestro que estás en el cielo, y que el catecismo y hemos desarrollado de una manera amplia en los números 2777 al número 2802, y que en segunda instancia consta de 7 peticiones, una invocación y 7 peticiones. En las 7 peticiones, las 3 primeras, decíamos, se refieren a nuestra relación con Dios, y las 4 siguientes se refieren a nuestras necesidades humanas fundamentales. Hablábamos de que la primera petición es: santificado sea tu nombre, en el número 2807 al 2815 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Y concluíamos que significa que poner a Dios por encima de todo. La segunda petición que nos hablaba el catecismo es: venga a nosotros tu reino. La encontramos en el numeral 2816 al 2821. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como ha prometido, y que se implante definitivamente la soberanía de Dios, que ya ha comenzado aquí en esta tierra en la venida de Jesús. Como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 28, el reino de Dios ha llegado a vosotros. La tercera petición, de la cual hacíamos referencia la semana pasada: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el número del Catecismo de la Iglesia Católica 2822 a 2827. Y esa voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Hoy vamos a centrar nuestra explicación en la cuarta petición del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Lo vamos a encontrar en los números del Catecismo de la Iglesia Católica 2828 al 2837. Yo me centraré muy particularmente en este día en el número 2828. El catecismo dice: danos esa hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Como podemos ver aquí en este punto, en este numeral, queridos amigos, 2828, el catecismo empieza con este verbo, danos. Es un verbo que está expresado en imperativo, danos. Este danos es una expresión de confianza y al mismo tiempo de atrevimiento. Fíjense bien cómo en la liturgia de la Eucaristía, cuando vamos a misa, antes de recitar la oración del Padre Nuestro, el sacerdote dice: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Es muy importante aquí fijarse en las palabras. Atreverse.
Esto es muy importante recalcarlo porque realmente pedirle esto a Dios es un atrevimiento. No solamente es un atrevimiento decirle Padre, ¿no? Ya eso ya es un atrevimiento, sino también decirle danos. La verdad es que no se distingue si se lo pedimos o si lo mandamos. Cuando decimos danos, pues uno realmente ahí no se puede distinguir si es petición o si es un mandato. Esta es una petición que está hecha con un atrevimiento muy fuerte. Para que caigamos en cuenta de esto, queridos amigos, el catecismo nos va a hacer una referencia a otro número del catecismo, el numeral 2778, ¿no? Y el catecismo nos va a explicar qué es lo que significa esta palabra atrevimiento. Cuando el catecismo nos habla de atreverse, ¿a qué es lo que se refiere? Y va a enseñarnos una palabra muy interesante que vamos a profundizar en ella. Esa palabra es una parresía. Una parresía. Dice el catecismo en el numeral 2778 que he citado. Esta palabra típicamente cristiana, parresía, viene a significar simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Jesús nos enseña a hablar con Dios con este grado de parresía, atrevimiento. Por si alguno no había escuchado nunca esta palabra, es interesante verla, porque por eso se suele decir que los apóstoles predicaban con parresía, es decir, con atrevimiento. Es impresionante que los apóstoles no tenían miedo de pararse enfrente, lo hacían con parresía, con atrevimiento, con una conciencia muy profunda de que era el Señor el que se los pedía, ¿no? Con una conciencia profunda que no les hacía tener miedo. ¿Por qué? Porque estaban seguros, porque estaban alegres, porque estaban con una audacia humilde, pero sobre todo, con la certeza de ser amados. Decirle así a Dios, con esta confianza y con esta certeza, danos hoy nuestro pan de cada día, supone que estamos pidiendo esto con todas estas características de parresía. Estoy pidiéndole a Dios que me dé el pan de este día, pero con simplicidad, con confianza de hijo, con una seguridad alegre, con una audacia humilde, y sobre todo que le estoy pidiendo que me dé el pan de este día con la certeza de que soy amado por Él. Sigue adelante el catecismo y nos dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Incluso hace una referencia a la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo 5:45. Y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Hace el catecismo también una referencia al Salmo 104, el número 27. Es decir, esta expresión de que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, nos hace caer en cuenta el sentido profundo de esta petición. Dios no es que dé al que se lo pide y al que no se lo pide no le da. No. Esto no es así. Y lo más interesante es que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios da el alimento a unos y a otros, incluso a los que se lo han pedido y a los que no se lo han pedido también se los da. Y aquí sale una pregunta pues muy lógica. Entonces,
Si es así, ¿para qué lo pedimos? Pues si Dios al fin de cuentas le va a dar a unos y a otros, pórteme bien o pórteme mal, pues entonces, ¿para qué lo pido? Y la respuesta, pues una respuesta muy hermosa que nos plantea el catecismo. Se lo pedimos para caer en cuenta que Él nos lo está dando. Pido para caer en cuenta que es un regalo. Dios es bueno incondicionalmente. Dios ama a todos, en mayúscula, a todos. No porque sean buenos o porque sean malos, sino que Dios nos ama porque somos. Esta expresión metafísica del ser es importante volverla a traer y recalcarla. Dios me ama porque soy, no porque me comporto bien y mal. Dios me ama inmerecidamente, que incluso aun si mis acciones son malas o negativas, Dios me ama. Dios me ama antes de tener mérito alguno. Dios me ama porque soy, ¿no? Porque soy, no por portarme bien o portarme mal. Dios me ama como hijo, porque soy su hijo. Siendo esto así, el hecho de que nos haya enseñado a que le pidamos el pan nuestro de cada día, a lo que me está introduciendo es a una escuela de humildad. Pedimos para introducirnos en una escuela de humildad. Dios me da todo. Y algunas veces los seres humanos podemos ser pues un poco insensibles, incluso malagradecidos con estos dones. Dios me da todo, ¿no? Y yo necesito aprender a ser un hombre, una mujer agradecida con todo esto que he recibido. Pero para poder agradecer, también, queridos amigos, hace falta pedir. Pedir es algo que me va a hacer caer en cuenta de este don y luego me ayudará a agradecer. Definitivamente muy difícil que alguien que no haya pedido agradezca. El que todo se le da difícilmente agradece. Incluso llega uno a convertirse en un malagradecido. Y aquí entonces, ¿por qué el Evangelio nos dice que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento? Y aunque esto sea así, aunque Dios lo haga así, tú pídelo, porque pedirlo te hace humilde. El humilde pide porque sabe que no es suyo. Sabe que no es suyo. Así como nos enseñaban a decir desde niños. ¿Se acuerdan ustedes? Mamá, papá siempre nos decía, pregunta primero antes de tomar eso. Pregunta, ¿puedo? ¿Puedo tomar esto? ¿Me puedes dar permiso de? Di, por favor. Siempre que pidas, di primero, por favor, ¿me puedes dar esto? Esto lo hacía, pues porque tenía conciencia de que eso que iba a tomar no era mío. El que piensa que todo es suyo no pide permiso. Más bien, en algún momento puede llegar a atropellar a todo aquel que tenga enfrente que le pueda más o menos impedir obtener cualquier cosa que quiere. Pero si no es suya, pide permiso. Nuestro problema en nuestra sociedad consumista es que recibimos todo como un don. Recibimos todo como un don, sin percibir que detrás de cada uno de esos dones que hemos recibido hay un amor desde donde proceden esos dones. Se nos dan y se nos dan y se nos dan los dones, pero no percibimos que detrás de ese don hay muchísimo amor. Como los hijos, cuando les damos un regalo, pues ellos simplemente ven el regalo, si les gusta lo aceptan, si no les gusta incluso lo rechazan, pero muchas veces se quedan
sin esa percepción del amor del cual nació ese regalo, que es el amor tuyo, que fue el sacrificio del trabajo, de ganarse ese dinero para comprar ese regalo con el sudor de tu frente. Todo ese amor se iba a dar en ese regalo. Y cuando no se es agradecido, pues el padre se siente muy mal de la reacción de su hijo. Detrás de cada regalo hay un tremendo amor. Pedir el pan de cada día nos convierte en personas que lo esperan todo de la bondad de su Padre Celestial. Todo. También los bienes materiales y espirituales son necesarios para vivir. Pedimos los dos. Ningún cristiano puede formular esta petición sin pensar en esta petición en el otro. Dígame bien esto que estoy refiriendo. Ningún cristiano puede formular esta petición del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan, sin pensar en el otro. Sobre todo, y muy especialmente, sin pensar en aquella persona en el mundo que le falta lo necesario para vivir. En esta cuarta petición, queridos amigos, vemos que está formulada nuevamente en la primera persona del plural. Es decir, danos, a nosotros, no dame. Es una constante que siempre estoy haciendo referencia, ¿no? La primera persona del plural. Jesús no dijo, dame hoy el pan de cada día. No. Jesús lo que dijo fue, danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros. Del dame al danos hay una tremenda diferencia, porque refleja el retrato muy distinto de la persona que está pidiendo. El dame refleja una persona narcisista, ¿no? Que pretende que todo sea para él, que todos los que le rodean estén a su servicio, ¿no? Que todo sale de mí y vuelve a mí. Pero en el danos, pues hay una educación muy grande que está implícita ahí en el Padre Nuestro. ¿Cuál es esta metodología educativa de Dios cuando nos dice que pidamos por todos? Vamos a pedir el pan, no solo para mí, sino que vamos a pedir el pan para todos. Es como cuando Dios le hizo esta pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Dios le pregunta a Caín después de haber matado a Abel: ¿dónde está tu hermano? Nos pone en alerta, porque yo soy corresponsable de lo que le pase a mi hermano y Dios me lo va a preguntar: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu vecina? Cada vez que nos presentamos delante de Dios con nuestras cosas, con nuestros problemas, con nuestras peticiones, Dios siempre pregunta por mi hermano: ¿y dónde está tu hermano? Y uno le responde: pero yo te venía a hablar de lo mío, ¿no? Y Dios me educa para que le pida por todos, ¿sí? Como un representante de las necesidades de todo el mundo. Danos. A Dios le conmueve cuando hago de las necesidades de los otros, de las necesidades del mundo, el objeto de mi oración. La iglesia en esto es maravillosa. Siempre estamos pidiendo constantemente por todos. Por todos. Cuando hablamos siempre de la petición, es una petición en plural. Y esto mueve a Dios. ¿Por qué? Porque he puesto siempre a mi hermano junto conmigo, ¿no? Porque ese hermano que Dios me dio para que yo cuidara, aquí lo tengo conmigo también en mi petición.
En ese danos hoy nuestro pan de cada día hay una conciencia de muchos niveles de necesidad. Muchos niveles. Yo voy a centrarme especialmente en 3 niveles de necesidad. Estos 3 niveles se los vamos a tomar de la persona de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 52, decía que Jesús en Nazaret, pues progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ese texto del Evangelio de San Lucas es precioso. Cualquiera de nosotros tiene estas 3 dimensiones: sabiduría, estatura y gracia. Una de ellas la vamos a tomar como la dimensión psicológica cultural, la otra la vamos a tomar como la dimensión física y la otra la vamos a tomar como la dimensión espiritual o propiamente religiosa. Por lo tanto, cuando pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, estamos pidiendo a Dios que nos dé estos 3 panes: el pan físico, el pan de la cultura y el pan espiritual. Estamos pidiendo a Dios 3 panes, porque estamos totalmente necesitados de que Dios sea el alimento de nuestra cultura, de nuestra mente, de nuestra psiquis. También estamos necesitados de que Dios nos dé el pan que alimenta nuestro cuerpo, nuestra materia, y también vamos a necesitar del pan que va a alimentar nuestra alma. 3 son los panes que Dios nos da para alimentarnos. El pan de trigo para alimentar nuestro cuerpo en la adquisición de una buena nutrición. El pan de la cultura, el pan de la psiquis, ¿no? Para alimentar nuestra mente en la adquisición de la sabiduría. Y también el pan de la Eucaristía para alimentar nuestra alma con la adquisición de la gracia. 3 panes: cuerpo, mente, cultura y alma. Dependiendo de la necesidad que cada uno tiene de estos 3 panes, o posiblemente tengo necesidad de uno más que de otro, pues es como yo lo voy a pedir. En esta petición entonces, queridos amigos, estamos pidiendo 3 cosas al mismo tiempo: alimentar el cuerpo, alimentar la mente y alimentar la gracia. O si quieren, alimentar la materia, alimentar la cultura y alimentar el espíritu. Pero esto tiene que ser una petición integradora de estos 3 aspectos de nuestra vida. Porque cuando optamos por solo una de ellas, experimentamos que nos vamos a los extremos. Nos vamos a los extremos. Tenemos que tener esta petición de estos 3 panes todo el tiempo con nosotros, para ir creciendo en todas estas 3 dimensiones igual. La carta de Santiago, ¿no? En Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice Santiago: si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Le falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará. Pero también dice: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice: idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago capítulo 2, versículo 16. Esa espiritualidad que no nos lleva a tener que ayudar materialmente al hermano es falsa. Esa necesidad de que solamente le tengo que dar el espíritu es falso. Es falso. Está desencarnada. Yo necesito ayudar en los 3 panes. En el pan del espíritu, en el pan del cuerpo, en el pan de la sabiduría. Por el lado contrario, vemos también cómo Jesús le responde al demonio directamente en la primera tentación. Y dice el Evangelio de Mateo 4, versículos 3 al 4. Y acercándose el tentador le dijo:
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a alguien se le pueden saciar sus necesidades materiales, todas, y dejarle sumido en una pobreza espiritual radicalmente superior a la que tenía antes. No solo de pan vive el hombre, no solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos recuerda que los seres humanos, que todos los hombres, tenemos también un hambre espiritual que no se puede saciar solamente con pan material, con pan de trigo. Se puede morir por falta de pan. Sí, uno se muere de hambre, se puede morir de hambre. Pero también se puede morir porque solo se ha recibido pan. Es decir, también me puedo morir de tanto pan que tengo. Se puede morir de hambre porque no he recibido el pan. Y se puede morir de asco porque solo he recibido pan. Pero me muero del vacío interior que me lleva a esta depresión tan terrible que sufro día a día porque estoy espiritualmente vacío. Las dos son motivo de muerte para nosotros. Me puedo morir por falta de pan y también me puedo morir de asco por exceso de pan. Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es una palabra que Jesús pronunció en ese momento tan preciso de la tentación, en que Jesús se basaba en la palabra de Dios para responder a Satanás, pero su cuerpo tenía hambre. El Papa Benedicto XVI, en su libro titulado Jesucristo, el número 1, explica cómo aquí en este episodio Satanás utiliza la palabra de Dios, sacándola de contexto, y Jesús contesta con la palabra de Dios, volviéndola a meter en el contexto. Y acercándose al tentador le dijo, y el demonio dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, que tengamos todos los bienes con facilidad. Que salga un mago con una varita y nos cumpla todos nuestros deseos, como cantidad de seres humanos les encantaría, ¿no? Que salga el Aladino, ¿no? Y nos convierta todo en oro. Es la tentación de que utilice el poder divino para saciar inmediatamente todas las necesidades materiales. Convierte todo esto en pan, estas piedras en pan. Esto, pues a ojos de los hombres modernos que somos bien materialistas, pues sería un Dios perfecto. ¿Te imaginas? Un Dios que nos quite todo el sufrimiento, que nos quite todo el hambre, que nos quite todo lo que el hombre, las carencias que el hombre tiene. Pues para este hombre materialista sería el Dios perfecto, ¿no? Ahí sí, ningún hombre le cuestionaría a Dios absolutamente nada, porque se sació el hambre que tenía y ya no se pregunta, se bloquea la mente para seguir. ¿Por qué Dios no actúa de esta manera? ¿Por qué Dios no actúa como un mago con una varita y le soluciona a cada uno todas sus necesidades? ¿Por qué Dios no actúa de esa manera? Porque Dios es un gran pedagogo, Dios es un gran profesor. Porque sabe que actuando de esta manera, que dándole todo al hombre, todo lo que pida, dándoselo sin ni siquiera preguntarle el por qué o para qué, el hombre se moriría de asco de tanto pan. Se moriría de asco de tanto pan. Un hombre con necesidades materiales, ¿no?, que sean inmediatamente saciadas en todo, en cada capricho,
en cada deseo, en cada gusto, al final terminaría su búsqueda de infinito, su búsqueda de verdad y de bien, y se quedaría con el bien en minúscula. Dejaría de buscar el bien en mayúscula, que es Dios, y se quedaría con el bien en minúscula, que es Él mismo. Porque solo quiere, caprichosamente, que le den lo que quiere, lo que gusta, lo que desea. Entonces los dones de Dios le apartarían del Dios de los dones. De tanto que se le daría, eso mismo le apartaría. Y esto puede pasar, y de hecho pasa. ¿Por qué creen ustedes que tanta gente se aleja de Dios? Pues porque no les concede inmediatamente lo que le piden, o de la manera como se lo piden, o en el momento que se lo piden, para saciar sus pasiones, para saciar sus deseos materiales. Y al no tenerlos en la medida que lo desean, entonces es mejor decir, Dios no existe. O declararse ateo simplemente. Jesús, después de 40 días sin comer, debió haber tenido mucha hambre. Y Satanás lo tentó por donde su cuerpo más lo estaba necesitando, que era comer. Pero Jesús no sucumbe, no lo hace, y le responde al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Busquen mejor los bienes de arriba, y los demás se le dará por añadidura. Es decir, Jesús nos está haciendo una invitación esta mañana, pues a redimensionar nuestra petición de los dones de Dios. No se niega a que le pidamos, como él mismo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9, pedid y se os dará, pero sin pretender hacer del Padre mi capricho. Pedid todo lo que quieras, Dios te lo concederá, pero te tienes primero que ocupar de las cosas de Dios. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Señor, danos hoy, ¿no? Otro detalle que encontramos en esta petición es este hoy, danos hoy. ¿Por qué ha incluido ese hoy? ¿No? Porque nuestra necesidad es continua, es del día a día. No es que Dios me da su gracia ya por 3 años, ¿no? Y entonces ya soy autónomo durante 3 años. No. Es que ante Dios necesitamos el contacto continuo, diario, con Él. Es como el cordón umbilical de la madre, ¿no? Un bebé en el vientre, pues no tiene horas de comer, ¿no? Sino que el cordón umbilical está conectado 24 horas al día con su madre y él se alimenta continuamente de su madre. Danos hoy. Mañana será otro día para confiar en la providencia de Dios, y pasado mañana será otro día, y así toda nuestra vida. Danos hoy. Para cada día yo me relaciono con Dios. Para cada día yo le doy y le pido y le ofrezco todo, cada día. Así como decía San Pablo en Hechos 17:28, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra relación con Dios debe ser como el aire para los pájaros, debe de ser como el agua para los peces, una relación completamente íntima con ese Padre que me ama. Y entonces yo le pido estos 3 panes cada día, y por eso de continuo no debo de dejar de pedirle que me dé el pan de trigo, el pan de la sabiduría y de la cultura, y el pan de la Eucaristía para obtener la gracia. Lo que más caracteriza al ser cristiano católico es que somos mendigos de la gracia de Dios. Los católicos se caracterizan por esto, mendigos de la gracia de Dios. Nosotros queremos la gracia en todo y por todo. Pero cuidado, que hay personas que no abren la boca para alimentarse del pan espiritual. Solamente abren la boca para alimentarse del pan material. ¿No? Pero sí, muy importante,
el nosotros volver nuestra mirada a Dios para pedirle que nos dé la oportunidad de comer el pan espiritual. El pan espiritual que la iglesia ofrece en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Es curioso que cuando alguien que necesita pan corporal y no se lo damos, algunas veces nos sentimos mal por no haberle asistido. Cuando alguien nos pide comida y no se la damos, o nos pide dinero y no se lo damos, nos podemos sentir mal diciendo, qué pena, no le ayudé. Pero es muy curioso que nos hemos acostumbrado a vivir con personas que no comen el pan espiritual, que no les importa el pan espiritual, incluso que rechazan el pan espiritual. Y nos hemos acostumbrado a esto que ya no nos sentimos mal. Y entonces no nos sentimos mal, pero sí me siento mal de no dar el pan corporal y no me siento mal de no dar el pan espiritual. Hay una falta de caridad igual de grande cuando no doy a alguien que me pide comida, como cuando tan fácilmente dejo que muchos hombres, especialmente los más cercanos a mí, se hayan alejado de Dios y ya ni siquiera se acercan a comulgar en la Eucaristía. También nos debemos sentir muy mal cuando no compartimos el pan de la cultura, cuando tantas personas en este mundo con tantos talentos, con tanta inteligencia, con tantos conocimientos, no son capaces de compartir este pan de la cultura, este pan de la inteligencia, de la sabiduría, que se quedan con ellos para sí. Esto yo lo sé y es para mí, pero no lo comparto, ¿no? Por ejemplo, uno de los males que a mí más me daña mi corazón es ver cómo cada vez más jóvenes y jóvenes se salen de la escuela. No quieren terminar ni siquiera su escuela preparatoria. No quieren entrar al college, no quieren entrar a la universidad, no quieren realizarse profesionalmente. Eso me duele. Es decir, ¿dónde están los que somos los impulsores, los animadores de las juventudes, de los niños, para que no terminen de crecer en su sabiduría, en su conocimiento? Parecería que nos falta compartir este pan del conocimiento. Por ejemplo, en muchos lugares, en muchas parroquias, en muchas ciudades, no hay ningún programa para ayudar a los niños, para ayudar a los jóvenes, por ejemplo, en sus tareas escolares. Personas en sus casas con miles de talentos que no son capaces de decir yo puedo ayudar a que un niño entienda las matemáticas, entienda el inglés o entienda el castellano. Y me quedo con ese pan de la sabiduría solo para mí y me va a atosigar. Ese pan, tengo tanto pan que me va a dar asco de todo este pan, lo tengo que compartir. No es posible niños perdiendo en la escuela sus materias porque nadie en la comunidad es capaz de enseñarles. Y los dejamos en la ignorancia. Esto incluido muchos organismos, incluso gobiernos, que dejan las personas en la ignorancia, que no se le apuesta a la educación de los niños y de los jóvenes nada, que les estamos dando la miseria, el pasar. Ni siquiera aprender a escribir, nada, pasar el tiempo, decir que estuvo en la escuela nomás. No es así. No podemos estar en una sociedad que deje a los niños y a los jóvenes y a los adultos, a todos, que nos dejen una terrible ignorancia. Necesitamos compartir el pan de la sabiduría. Por eso el cristianismo católico es tan hermoso cuando nos enseña pues a rezar para agradecer el pan que alimenta nuestro cuerpo antes de comer, cuando estamos en un restaurante, pero a las familias ya les da pena hacer la oración de los alimentos en el restaurante porque hay otras personas que los están viendo y qué dirán de nosotros. Incluso en los mismos hogares ya no se reza antes de comer algún alimento, nada. Pero la bonita tradición de la iglesia nos enseña a bendecir porque esto que estoy comiendo, este pan del cuerpo, también es un don de Dios. Cuando voy a la escuela, cuando estoy recibiendo una clase, recibiendo un curso, necesito decirle a Dios, gracias por este pan de la sabiduría
que me estás ofreciendo. Gracias por este maestro, por este profesor que tengo enfrente, que me va a compartir de este pan de la sabiduría. Y también tengo que agradecer a ese sacerdote que me está dando el pan de la Eucaristía. Tantas cosas que agradecer y tantos panes que comer para que nuestra vida sea completamente exitosa. Una expresión entonces, queridos amigos, para concluir, una expresión completa de acción de gracias, donde podamos reconocer en nuestra vida que todo es un don, porque todo es un regalo de Dios.